Vamos a empezar. Déjenme empezar aquí. Ya estamos. Pues bienvenidos a todos. Me vuelvo a presentar. Soy Raquel Kaplan. Tengo la súper fortuna de estar hoy compartiendo este espacio que me encanta estar con todos ustedes, con mi adorada, bueno, además de amiga del alma y amiga de todo mi corazón, una persona que admiro profundamente, a Cynthia Eglin. Es psicoterapeuta. Bueno, ahorita Cynthia ya les dice todo lo que ha hecho porque tiene muchas certificaciones y mucha experiencia y no es casualidad que esté hoy aquí conmigo compartiendo este espacio con todos nosotros, con todo su conocimiento que tiene en relación al tema que vamos a ver hoy, que es el miedo, y nos preguntamos si paraliza. Entonces, Cynthia, bienvenidísima a este foro. Vas a ver qué gente más preciosa y maravillosa está aquí hoy. Y quiero que nos platiques un poco qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia para compartirla con la gente y que te quieran tanto como yo. Ay, mi rey, pues gracias. Ya me dio miedo tan bonita presentación, caray. Ya me estoy... No, me quedé corta. No, hombre, te adoro. Ya sabes que son, bueno, la verdad es que el amor es mutuo y me emocionó muchísimo esta presentación. Me presento, mi nombre es Cynthia Eglin, soy psicoterapeuta. Soy psicoterapeuta junguiana, además tengo una certificación en Team Nivel 3 y tengo una especialidad en, bueno, un diplomado en adicciones y en trastornos alimenticios. Me dedico a manejo de crisis y además soy terapeuta de parejas, entre muchas otras cosas. Muchas gracias, mi Rach, es un Ya placer. ven, les dije que no era casualidad que estuviera aquí hoy con nosotros. Y pues bueno, ¿qué tema más importante que vamos a trabajar hoy? Porque justamente la semana pasada, Cynthia, te platico, y bueno, creo que tú también diste un webinar de esto, de la ansiedad. Y justamente hablábamos de todos estos temas que nos están generando mucho miedo, mucha angustia, mucha ansiedad en todos los aspectos. Y resulta que la cuarentena pues vino nada más a aflorar todo aquello que sentíamos poquito, hoy lo sentimos muchísimo, todo aquello que no era un problema, hoy ya se hizo un problema. Y bueno, toda esta situación que estamos viviendo y que es atípica completamente, pero saca dentro de nosotros toda esa frustración, esa ansiedad, esa angustia, esos miedos de no saber lo que estamos esperando y de toda esta incertidumbre, ¿no? Entonces, pues justamente por eso decidimos, me encantó este tema, lo propuso Cynthia y te lo agradezco porque creo que para la gente lo que podamos hacer hoy, de poder crear todos estos, como además de darles redes de apoyo, Cynthia, ¿qué te parece también darles muchas sugerencias para poder manejar de la mejor manera los temas relacionados al miedo, a la ansiedad, a la angustia, y que si no los trabajamos, evidentemente ya sabemos que pueden hacerse fobias y cosas mucho más complicadas, ¿no? Muchas gracias, Rach. Claro que sí, tienes toda la razón. Para empezar, bueno, me gustaría definir, ¿no? Lo que es el miedo. El miedo es Les voy un... a compartir pantalla para que Gracias. todos vayan, los que están en Facebook Live también lo van a poder ver y los que están aquí en el Zoom también. Entonces, Cynthia. Bueno, ¿qué es el miedo? Para empezar, vamos a definir lo que es el miedo. El miedo es un temor o una emoción no caracterizada por un intenso sentimiento. Habitualmente estamos habituados a que este sentimiento sea desagradable y provocando una percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Aquí habría que hacer una diferenciación importante. El miedo es, por ejemplo, cuando estamos en el bosque y nos sale un oso, ¿no? Entonces, la primera reacción, ¿cuál va a ser? Voy a sentir un miedo espantoso porque no sé el oso si me va a atacar, ¿no? La ansiedad, habría que diferenciarla. La ansiedad es un miedo que sentimos, pero no sabemos exactamente a Claro. qué. La ansiedad es algo que todos venimos armados tanto con miedo como con ansiedad, ¿no? Pero digo, nada más como para empezar a diferenciar un poquito el miedo y la ansiedad. El miedo es un temor real a una situación específica y la ansiedad es algo que tenemos un miedo
en nuestra cabeza, pero no sabemos exactamente porque es un miedo como al futuro, como algo que puede pasar, pero no estamos muy seguros a qué es a lo que tenemos miedo. Más bien serían una especie de suposiciones de cosas que podrían pasar y nos están causando ansiedad. La máxima expresión del miedo es el terror. Lo hemos experimentado cuando vemos, por ejemplo, películas, ¿no? El miedo está relacionado con la ansiedad, es lo que acabo de platicarles hace un momentito, y es la emoción que se convierte en sentimiento. Y bueno, algo de esto que estás hablando, Cintia, es, hay que comentar también algo muy importante, es que son dos emociones y dos sentimientos que las tenemos todos los seres humanos, ¿no? Es que el que sienta miedo, pues está muy mal, o y todos los que tienen miedo a terapia, ¿no? Que estaría muy bien, tendríamos más pacientes. Pero, con toda esta parte que estamos hablando ahora, vamos a poder entender que el miedo no solamente está vinculado a una cuestión patológica, el miedo es una sensación del ser humano que siente, vive y percibe a través de el sentirse en una amenaza, igual que la ansiedad, ¿no? Y son respuestas naturales del ser humano para poder salir en alerta y salir en alarma ante una situación que le vaya a generar que se tiene que proteger, que tiene que salir corriendo, que es el momento de la huida, ¿sí? Y todas estas emociones, mientras sean emociones controladas, es perfecto. Sin embargo, el problema en el miedo y en la ansiedad, que es justamente lo que vamos a trabajar hoy, el problema es cuando ya son exacerbadas, ya tienen, es demasiado el sentimiento que no lo estamos pudiendo controlar o ha permanecido por mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar ahorita de la fisiopatología del miedo, que justamente lo que es que es esta disciplina que va a estudiar esta emoción y no como esto que estoy hablándoles de un proceso de adaptación, sino como una protección. Entonces, realmente ya va a ser como una enfermedad, o sea, ya es una fisiopatología porque lo que está generando es que la persona esté paralizada, no se puede mover, no puede reaccionar, no puede enfrentar una situación que le está generando es todos estos temas de ansiedad y de angustia, ¿no? Entonces, todos estos cambios que vamos teniendo, ya sea a largo, a corto, a mediano plazo, lo que vamos a hacer es que va a dañar a nuestro cuerpo. Espiritualmente, Cintia, ¿te acuerdas? Hemos platicado esto. Espiritualmente el miedo es de las vibraciones más bajas, de las más bajas que hay. ¿Quieres contraer cualquier enfermedad, cualquier patología, cualquier virus? Ponte a tener miedo, ponte a vibrar bajo, porque evidentemente se te bajan las defensas, se te bajan los recursos que tenemos para sobrevivir y resulta que todo lo pescas, todo lo pescas. Y es muy común decir, justo cuando peor me siento, además me da esto. Y no es una casualidad. Sí, Rich, totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y algo muy importante de lo que acabas de decir es que el opuesto al miedo vendría siendo el amor. Entonces, vibremos del amoroso. Mucha gente piensa que el opuesto al amor es el odio y no, es el miedo. Antes de seguir con la siguiente slide, me gustaría comentar un caso importante, viéndolo de dos modos distintos que me llegó a terapia y creo que vale la pena parar un poquito para poner el caso, ¿no? El caso es de una persona que es abusada por su esposo de forma verbal, existe una violencia. Esto a ella le genera miedo, evidentemente. ¿Qué pasa con esto? Cuando ella siente este miedo, tiene miedo a varias cosas. Miedo a perderse ella, miedo a perder su relación, miedo a qué hacer con sus hijos. Aquí habrían dos formas de ver esta situación. Podría ser que esta persona siga avanzando en su miedo más profundo y lo convierta en una ansiedad, porque cuando no aceptamos y no afrontamos lo que nos está pasando de forma constante y aceptamos que una persona nos esté violentando constantemente, lo que surge como miedo se va a volver terror.
pero va a estar acompañado por niveles de ansiedad importantes. Y esto se va a contagiar alrededor de la casa. Entonces, una recomendación importante, cuando estemos viviendo situaciones en la casa, que yo sé que ahorita en el confinamiento se exacerban todas las sombras y conviven todas las sombras de todos nosotros, pero no permitamos la violencia. Es algo que si lo permitimos nos daña de formas importantes, pero la más importante es que vamos a empezar con niveles de ansiedad tales, como dijo Raquel hace un momento, que se nos va a convertir en un infierno y esto se nos va a convertir en fobias y se nos va a generalizar y posteriormente no vamos a poder ni siquiera tomar decisiones alrededor de esto. Este caso me parece que viene mucho, valga la redundancia, al caso En ahorita. relación. Se ve todos los días, es algo que lo veo constantemente y no quería quería dejar de pasar, porque otra forma de abordar los miedos es enfrentándolos. Cuando se enfrentan los miedos, nos volvemos valientes, pero además el miedo no se va, el miedo se queda, el miedo se intensifica. Y como dijo Raquel, el miedo lo podemos tener en situaciones normales. Evidentemente es algo con lo que venimos armados todos, nos sirve muchísimo. Cuando, repito, si te sale un oso, pues te tienes que sentir miedo, es algo normal en el ser humano, ¿no? De hecho, Pero preocúpate si no sientes miedo, ¿no? preocúpate porque qué terror que te salga el oso. Exacto. Bueno, regresando a esta slide de qué genera el miedo, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos transmitidos por un objeto, personas, lugares, sucesos o recuerdos. ¿Cómo se relacionan estas con la realidad o la imaginación? Expresándose físicamente mediante alguna función fisiológica que incluye reacciones de conducta. Por ejemplo, esta parte, Cintia, cuando uno tiene miedo, cómo empieza a sudar, que te sudan las manos, que te sientes todo ansioso, que el corazón parece que lo traes en la garganta. ¿Y es que, por qué es tan importante saber qué es lo que nos genera el miedo o la ansiedad? Porque es muy importante saber y definir, me siento así, porque una vez que tú defines desde dónde, desde la conciencia, cuál es la emoción que estás viviendo y cuál es la sensación que estás teniendo, es mucho más fácil atacarla y mucho más fácil enfrentarla que empezar a decir, ay, como que me siento rara, pero que es que no sé qué tengo, es que no. Entonces, empezar a definir una emoción y una sensación que es dañina o que es patológica, evidentemente lo que más te va a servir es identificarla, ponerle un nombre y un apellido y poder atenderla. Porque lo peor que hay es decir, no, bueno, es que tengo miedo, pero no tanto. Sí, pero no me subo a un avión ni loca, ¿no? ¿Y cuántas veces es? El otro día subí un post justamente por esta plática, que es por el miedo, ¿cuántas cosas perdemos? ¿Cuántas cosas perdemos por tener miedo? Perdemos relaciones, perdemos viajes, perdemos oportunidades, perdemos amigos, perdemos muchas cosas por no enfrentar la situación que estamos queriendo tener. Entonces, ¿qué va a alterar en esto nuestros niveles, nuestro nivel de la glucosa? Evidentemente, cuando te dicen tal persona tiene una patología o tal persona tiene una enfermedad y se ve más evidente cuando el paciente está con niveles altos de estrés, con niveles altos de ansiedad, con niveles altos de miedo, evidentemente tienen un impacto en la salud. Entonces, literalmente nosotros a veces desde un nivel de conciencia puedes decir, ok, yo puedo manejar esta situación que me está pasando, pero hay veces que no tienes opción. Hay veces que en casa tienes al enemigo mayor, a tu padre, a tu padrastro, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, y que a veces ellos son el peor verdugo que te está haciendo tener esta situación y que te está haciendo tener este miedo. Entonces, todos estos cambios que se van generando, el cuerpo es tan sabio que no nada más los generamos para que estén ahí, es para que estemos alertas, secretemos olores, secretemos sustancias que hagan que nuestro corazón empiece a palpitar más rápido. Por eso ganamos una carrera, por eso llegamos a la meta, por eso logramos salir corriendo en el momento en el que
Por supuesto, porque nos sentimos amenazados y esa amenaza es la que nos permite ser congruentes y poder funcionar adecuadamente en la vida. Por eso decíamos hace rato que preocúpate si te aparece un oso y no te da miedo. Preocúpate si estás perdiendo tu trabajo y estás como si nada pasó, porque entonces habría que trabajar una depresión o habría que trabajar alguna otra manifestación de esta situación, porque sentir las emociones no es patológico. Sentirlas por periodos prolongados y de una manera sumamente exacerbada, ese es el problema. Cuando ya se sale de nuestras manos, cuando ya se sale de nuestro control y no lo estamos pudiendo manejar. Claro, Rechi. ¿Qué opinas, mi Cintia? 100% de acuerdo, y aquí me encantaría retomar un concepto que me encantó de lo que dijiste, que es, hay que a veces volvernos amigos del miedo. Lo que dijiste, Totalmente. ¿no? Dijiste que muchas veces por el miedo nos convertimos en nuestro propio enemigo, básicamente. ¿Y qué pasa? Nos dejamos de subir a un avión y nos perdemos de un viaje padrísimo. Tenemos miedo a que nuestros hijos ahorita en el confinamiento, lógicamente, es muy lógico lo que pensamos, tengan algún virus, alguna bacteria, entonces a veces no sabemos dónde empieza la sobreprotección y dónde termina, ¿no? Y a veces también tenemos que perder nuestro propio miedo y hacernos amigos de él. Por ejemplo, cuando nos sudan en las manos o cuando estamos temblando de un pie o cuando tenemos un miedo, hay que observar esto que nos está pasando en el cuerpo. ¿Para qué? Porque hay que entender que no nos vamos a morir por esto. Todos somos personas que tenemos miedo, lo sentimos de diferentes maneras. Y ojo, el miedo es normal. No me voy a cansar de repetir esto porque no quiero diferenciar entre un miedo, una fobia, una ansiedad patológica y un miedo. Todos sentimos miedo de algo en algún momento. Los miedos no nada más son cuando somos pequeños y sentimos que va a salir el monstruo del closet o nos caemos de la bici cuando estamos aprendiendo y nos raspamos la rodilla y nos da miedo, ¿no? El miedo es algo que se transforma a lo largo de la vida y que nos acompaña constantemente. Es parte del ser humano. Tenemos que aprender a vivir con el miedo, más no hacer que nos secuestre el miedo, ¿no? El que nos secuestre el miedo nos convierte en dar nuestro valor absoluto a algo que nos va a hacer perdernos de mucho de la vida. Y esto me encantó lo que dijiste, ¿no? Ahora, en cuanto a los tipos de miedo, existe un tipo de miedo real, cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza, es decir, evidentemente es una reacción normal del ser humano tener miedo ante ciertas circunstancias. Entonces, cuando el tipo de miedo que tenemos corresponde al tipo de, digamos, de la situación de la que estamos viviendo, se considera un miedo, digamos, normal, ¿no? Existe otro miedo que es el neurótico. Cuando la intensidad del ataque del miedo no tiene ninguna relación con el peligro que estamos viviendo, entonces este miedo se considera neurótico porque está desmedido, no corresponde a la situación que estamos viviendo. Y bueno, aquí hay una pregunta que dice cuáles son los componentes de las emociones y la diferencia entre el sentimiento y el miedo. El sentimiento y la emoción. Y es muy fácil la respuesta. La emoción es algo que todos sentimos, ¿sí? La emoción es exactamente decir miedo, alegría, tristeza, enojo, ira. Esa es la emoción, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento? Es la interpretación que yo tengo de lo que siento. Entonces, claramente no siempre siento la emoción que estoy teniendo porque tengo poco control de mí, por un lado, pero por otro lado, también mi manera, vamos a pensar que yo vivo en una violencia intrafamiliar, entonces el miedo tarda mucho más en llegar en mí por la experiencia que estoy teniendo, que yo ya estoy casi habituada, aunque es algo a lo que nunca se habitúa uno, ¿verdad? Pero ya estoy como más acostumbrada a tener ese tipo de escenas o ese tipo de momentos violentos, entonces probablemente me cuesta más trabajo y más conectarme con ese sentimiento por mi experiencia previa. Pero también va a depender de la emoción particular. Vamos a pensar, si yo estoy en una fiesta y estamos en el mismo espacio,
Hay gente que está súper feliz en la fiesta, sin tomar en cuenta si tomó, no tomó, nada. Llegamos al mismo lugar de la misma manera y una persona está felicísima porque está impactada de todos los estímulos, todo lo que está recibiendo. Esa sensación es personal, ¿sí? Es subjetiva. Y entonces, la emoción es objetiva, es hablar del sentimiento como tal, ¿sí? De la emoción como tal, de extraída del momento, ¿sí? Hablemos de tristezas, de miedos, como la plática de hoy. Lo que sí es que va a ser individual por dos procesos. Uno, el proceso individual al que estemos acostumbrados a tener, y dos, a nuestros procesos cognitivos, de qué manera yo puedo manejar y enfrentar esos miedos, que sí he tenido muchos, y generalmente qué son los que generan estos miedos y qué es lo que te puede llevar de un miedo normal a tener fobias o estos miedos neuróticos de los que hablaba Cintia ahorita, justamente tus propias herramientas que vas teniendo y la incertidumbre. Evidentemente la incertidumbre, nos hemos dado cuenta que es lo que más genera estos periodos de miedo y que pueden hacerse magnos, ¿no? Y no tener el control. No tener el control. ¿Por qué la gente tiene miedo cuando está en un avión? Porque no tiene control. Pero independientemente, aunque tuvieras el control, vas manejando tú y tienes, no, o sea, tienes el control de tu coche, pero no tienes el control del mundo ni de los coches que pasan junto a ti. Entonces, eso es muy importante, que podamos conectarnos con nuestras emociones y conectarnos con nuestros sentimientos de una manera en que podamos analizarnos y verlos en nosotros, pero también ser capaces de verlos en los demás. ¿Sí? ¿Qué opinas, mi Claro. Cintia? 100% de acuerdo, muy valioso y 100% de la definición es perfecta, ¿no? Las etapas del miedo. Las etapas del miedo, desde los primeros meses los bebés tienen la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. Es preciso considerar que que la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. Bueno, esto es evidente, ¿no? Antes de que te vayas a la otra, Cintia, me encantaría comentarles que es el ejemplo de esto cuando estás con los niños chiquitos y que le dices, ay, mi amor, estás horrible, te odio. Y el niño está feliz, mueve sus manitas, te sonríe. Y cuando el niño le dices, te quiero mucho. Entonces, como está en la intención, el niño empieza a llorar, ¿no? No importa lo que dices, realmente el niño no está entendiendo nuestro lenguaje verbal. Lo que está entendiendo es lo que uno expresa con el lenguaje no verbal y con las inflexiones en nuestro tono y en nuestra voz. Eso es lo que el niño con lo que se va conectando. Entonces, evidentemente, estas etapas del miedo sí empiezan desde pequeños y van a conectarse con cómo se van sintiendo y no exactamente con su lenguaje. Quería hacer esta referencia, Cintia. Claro, y es verdad, la verdad es que pasa un poquito lo mismo con los perritos, ¿no? De repente les puedes hablar con un dulce tono así de y te mueven la cola y les puedes estar diciendo las peores cosas, pero pues sí, es parte del aprendizaje y es parte de las emociones, es parte de la capacidad de expresarlo, ¿no? Y esto se va aprendiendo a través de los años. Aproximadamente a los 4 años de edad, los niños pueden reconocer las emociones básicas y las entienden como sentimientos, reconociendo las respuestas que pueden generar en ellos mismos y en las demás personas. Evidentemente el miedo, a pesar de que pasa al principio como una emoción, no siempre la reconocemos como tal. Esto es importante decirlo, ¿no? A veces el miedo se enmascara de otro tipo de sentimientos, de otro tipo de emociones. Por ejemplo, tú puedes tener miedo, pero estar enojado, pero atrás de ese enojo hay miedo. Es complicado, yo lo sé, pero o atrás de ese miedo o atrás de la culpa puede haber miedo. Siempre estamos enmascarando los miedos perdón, las sensaciones o las emociones que sentimos, nos estamos como quitando y poniendo máscaras constantemente porque Claro. nos cuesta mucho reconocer el miedo, Raquel. Y algo del miedo que yo me he dado cuenta a lo largo de la terapia y de mi vida es que pensamos que el miedo nos convierte en personas débiles. Y aquí es donde quiero Uy, qué hablar. importante eso, Cintia.
Totalmente. Y aquí es donde quiero hablar de la adolescencia, que es la siguiente etapa, que es una etapa importantísima, que me gustaría como parar un poquito aquí, porque en la adolescencia se enfatiza la parte social, en el reconocimiento de emociones, pueden ser buenas o malas. Los adolescentes viven etapas de mucho miedo, miedo a miles de cosas, miedo a no ser aceptados por sus pares, miedo a que sus padres no estén de acuerdo con que ellos sean negativistas o empiecen a retarlos y empiecen a crear su propia forma distinta de ser de sus padres. La adolescencia es una etapa muy difícil porque todavía no son adultos, pero hay un juego hormonal importante en donde se destapa muchísimo miedo, miedo a no ser aceptados, miedo a qué va a pasar el día de mañana, miedo a adquirir cierto tipo de adicciones, por ejemplo, pero ¿qué pasa si no tengo esas adicciones? Entonces a lo mejor mis amigos no me aceptan, Claro. miedo tipo de, ¿no vas a tomar? Entonces eres un teto, ¿no? Estos son el tipo de miedos por los que pasan Miedo los... a crecer también, ¿no, Cintia? A tomar decisiones, a hacerse independientes, a que de pronto sí quieren esa independencia, pero les da miedo. Digo, a nosotros mismos, da miedo, ¿no? Todo lo que viene en cada etapa, pues hay cosas increíbles, pero también hay cosas que asustan. Completamente de acuerdo. La verdad es que la responsabilidad da miedo. La responsabilidad, el aceptar que mi cuerpo está cambiando, Claro. que necesito empezar a estudiar mejor o que necesito tomar ciertas decisiones o que tuve una pérdida importante, ya sea de amigos o de familiares, da miedo. Claro. Vivir pasa por muchas etapas de miedo. Siento que se exacerba en todas las etapas. Es muy importante ayudar a los niños y a los adolescentes a enfrentar sus miedos y sobre todo, Raquel, a decodificarlos. Porque muchas veces no sabemos que sentimos miedo, incluso como adultos. Nos encanta enmascarar el miedo con la culpa, con el enojo, con la tristeza, porque sentimos que si aceptamos el miedo, entonces valemos menos. O tal vez no somos menos valiosos, sino que además somos débiles. Y Y el además de esto que dice Cintia, con el sexo masculino, ¿no? O sea, aceptar que tienen miedo es como, miedo es de nenas, o sea, hay muchos como prejuicios, ¿no? En relación al miedo. Ay, el miedo lo tienen las gallinas, le sacaste, ¿no? Porque socialmente tener miedo no es aceptado, completamente de acuerdo, ¿no? Raquel. Y siempre nos da miedo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene fobia social, hay mucha gente que le da miedo hablar en público, llegar a una reunión, les causa mucha ansiedad, ¿no? De Claro. entrada, miedo a no ser aceptado. Tenemos tantas y tantos miedos que yo creo que son parte normal del ser humano y que debemos de aceptarnos. El aceptar el miedo nos vuelve más valientes. El aceptar el miedo nos hace traspasarlo a una etapa distinta y poder enfrentarlo. Digamos que, vuelvo a decir lo mismo, hacernos amigos, ¿no? Volvernos amigos y no alimentar el miedo, sino enfrentarlo y poder decir, sí, sí tengo miedo, aceptarlo, que es el primer paso y el más importante, y decidir esta parte de las lights, que creo que es muy importante, ¿cuál sería la diferencia entre el miedo y la ansiedad? ¿No? Claro. Sí, El, porque a mí, bueno, dale, dale. el estímulo es de diferente origen y también existe un factor que es la ansiedad con la que siente cada persona. Aquí me gustaría poner un ejemplo sencillo para que diferenciáramos el miedo y la ansiedad, Rich. Eh, Creo que, por ejemplo, si vamos a tener un examen, supongamos que mañana vamos a presentar un examen, pues nos da miedo reprobarlo, ¿no? Es normal. Pero por otro lado, en la noche me quedo con el hámster en la rueda toda la noche pensando, híjole,
Pero ¿qué tal si además de que repruebo me sacan de la maestría o de la universidad o de la escuela? ¿Y qué tal si entonces mis papás me quitan mi celular? ¿Y qué tal si entonces mi mamá la defraudo? Y empieza el hámster, ¿no? Y empieza el pensamiento Claro. obsesivo. Ahí es donde se genera la ansiedad. Porque no nada Bueno, más... papi, este es un lugar muy especial para nosotros. Perdón, No te preocupes. se me Aquí, distrae. aquí es yo creo que una diferenciación Para nosotros. Súper. sencillo en donde podríamos ver cuál es la diferencia. También la parte aquí dice, es diferente pensar en la reacción al ver un oso que al enfrentar multitudes de personas esperando a oír nuestras palabras, ¿no? Evidentemente es muy distinto porque aquí entra lo mismo. El ver un oso te genera miedo. ¿Sí o no? Te genera miedo. Punto. El tratar de dar una conferencia entre miles de personas teniendo un poquito o un muchito de fobia social, híjole, ahí sí te entra una ansiedad tremenda, ¿no? Porque Tremenda. también, Rach, hay expectativas. Expectativas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal? ¿Me van a criticar o me van a aceptar? Creo que esta es una gran diferencia entre ansiedad. ¿Y sabes qué te quería también decir con esto, Cintia? No, muchas veces en la vida nos las pasamos diciendo que no te importa lo que piensen los demás de ti, que no te importa lo que digan los demás de ti, tú vives para ti, no vives para la gente, miles de cosas así. Pero ahora que estamos en confinamiento y ahora que no tenemos esas relaciones sociales tan abiertas como normalmente las tenemos, ¿estás de acuerdo que lo necesitas? O sea, estamos en un espacio donde dices, es que necesito conectarme, necesito ver a la gente, necesito estar con ellos, me necesito sentir. O sea, hay gente que te dice, es que extraño el apapacho, el abrazo de una amiga, el sentarme a tomar un café con mi grupo de gente. O sea, es algo que decimos que no te importa la gente, pero nos estamos dando cuenta que sí te importa y que sí necesitas vivir en sociedad y que esta cuestión social, además que la necesitas, también te puede mandar a terapia, por supuesto, ¿no? Pero ¿cuánto del peso de todo lo que somos está cargado en un tema vinculado a la sociedad, a los vínculos, a las relaciones, a la pareja, a la familia, ¿no? Completamente de acuerdo, Rach. Y este que tocaste es un tema muy importante porque muchísimas de las personas que yo conozco viven en un aislamiento tremendo. Eh, hay adultos mayores eh, que están muy solos, que a veces no tienen ni siquiera familiares que se ocupen de ellos y viven un terror, porque ahí sí te podría decir que es un terror al futuro tremendo, aparte de una depresión y una ansiedad espantosa, pero sus días se vuelven terroríficos, porque la verdad es que sí, sí somos seres sociales, sí, sí me doy cuenta y tienes toda la razón en que hoy más que nunca recordamos el pasado con mucho, pues no sé si llamarlo tristeza o como si nos gustara como repetir ciertas cosas del pasado y a veces no tenemos en esta lucha que estamos teniendo todos los días de generar dinero, educar a los chavos, poderlos sacar adelante, ayudarlos con sus propias crisis, con sus propios miedos, con su propia ansiedad, dejamos un poquito de lado esta parte social que tan importante se nos hace a nosotros mismos, ¿no? Claro. Esta es Eh, la idea, lo terminaste, ¿verdad? oh, me falta, perdón. Ah, perdón. El miedo nos hace temer por nuestra vida. Sin embargo, la ansiedad supone una amenaza para nuestros intereses, nuestra imagen social, etcétera, que es algo que acabamos de comentar, ¿no? En el miedo hay un sentimiento debido a un peligro presente y ligado a estímulos que lo generan, mientras que la ansiedad está sujeta o presente, hay una aprensión, pero no se sabe explicar la causa de su intranquilidad y creo que aquí hay una diferencia importantísima, ¿no? No sabemos, el miedo es, ya entendimos que es el oso, entonces nos causa miedo, pero la ansiedad es algo que no entendemos bien qué es lo que nos intranquiliza, cuál es exactamente, es un miedo, pero no es una sensación a algo, un peligro que va a pasar, pero que está en nuestra cabeza, pero que no sabemos exactamente a qué,
y que posiblemente esté en el futuro, ¿no? Ambas son respuestas normales, necesarias, adaptativas e incluso positivas, pues preparan al organismo para movilizarse ante situaciones que requieren de actividades neuronales. Claro que son normales, digo, esto de verdad es bien importante recordarlo, ¿no? Mientras dura el estado de alarma, el organismo pone en marcha toda una serie de mecanismos de defensa, tanto psicológicos como fisiológicos, con la finalidad de superar y enfrentar a la posible amenaza. Cuando estamos sintiendo miedo, todos nuestros sentidos se exacerban, sentimos que nos recorre una adrenalina poco vista durante los días, ¿no? Y esta adrenalina, por ejemplo, es la que nos prepara a correr cuando está el oso enfrente, o nos prepara a armarnos de una fuerza que no sabemos de dónde sale cuando necesitamos, no sé, defender a algo o a alguien. Esto es lo que causa, ¿no? Y justo era lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿No? Es ese miedo a perder, es ese miedo a poder salir adelante de las crisis y de las situaciones, porque evidentemente vamos a tener, o sea, el miedo y la ansiedad en este proceso de la pandemia, pues evidentemente estamos perdiendo muchas cosas. Mucha gente está perdiendo gente querida, mucha gente está perdiendo sus trabajos, mucha gente está perdiendo la rutina. Perder la rutina es algo de lo más importante que tenemos y que nos mantiene al día. Y que cuando no estás haciendo nada, tu mente está ya distorsionándose, ya está pensando en otras cosas. Cuando no tienes la rutina, el tiempo además, entre que se te pasa eterno o se te pasa de volada porque no fuiste eficiente. Entonces, tener 3 horas viendo la televisión sin hacer nada, teniendo una junta, independientemente que no salgas de tu casa, teniendo una junta frente a un monitor y estar en pijama o mantenerte apagado para que no te vean en el estado en el que estás, no te ayuda en nada. Y gran parte de las decisiones y gran parte de lo que somos hoy es esas decisiones que tomamos de párate de la cama, vámonos de aquí, salte, vete a hacer esto. Porque tenemos todas las emociones se registran cerebralmente en una parte del cerebro medio que se llama amígdala. Es real, o sea, no es que estamos inventando. Y esa amígdala es la que nos permite que cada que recurramos a esa misma emoción, nos va a poner en alerta. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un perro, pero anteriormente un perro, les comentaba en otra plática, en una ocasión, un perro de una amiga, que Cintia la conoce, me mordió la boca, así, me saltó el perro de Aviva, me mordió la boca, ¿sí? Yo tuve esa pesadilla como 2, 3 semanas del perro brincando a mi boca y agarrándome el labio. No saben el miedo que me daba nada más irme a dormir porque sabía que iba a recurrir a esa imagen y era algo que no, bueno, no me lo esperaba. Ella le jaló la oreja al perro, el perro volteó, me vio a mí y me mordió a mí. Entonces, después de mucho tiempo, me doy cuenta que tardé mucho tiempo en mi casa de poder tener perro porque yo lo recordaba como una asociación de algo que me ponía vulnerable a mí, me daba pavor estar frente a un perro. Ahora, evidentemente es mi experiencia y lo que yo viví, claro, pero como a mí me detiene y como a mí me pone alarma y me pone alerta, lo que hago es que empiezo a sudar, empiezo a acelerar mi corazón y me siento que puedo responder ante esto. Entonces, al combinar todas las actividades cotidianas junto con las necesidades individuales de cada quien, vamos a poder establecer muchos horarios, también poner límites, también poner estructura. Les quiero contar y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cuánto tiempo trabajan ahora? Los que están trabajando de home office, no hay tiempos de ir al baño, no hay tiempos de comida, no hay tiempos de junta, no hay tiempos de... Todo puede durar todo el día, desde que amanece hasta que te duermes. Y bueno, por lo menos en mi caso, sigo trabajando y llegan las miles de las horas. Y no hay ese espacio de decir, ok, se acabó, ya es hora de dormir. Y eso está fatal, porque hay que tener esa congruencia entre lo que necesitamos hacer y entre lo que tenemos que hacer. El no saber tiempos, ni cuánto pasamos de un semáforo al otro, ni cuánto termina la pandemia, ni cómo será nuestra nueva realidad,
genera mucha ansiedad. Y era un ejemplo que di la plática pasada de ansiedad y depresión, que mencionaba. Si a ti te secuestran y te dicen, vámonos, te llevo, pero te dicen, tranquila, mira, en 2, 3 días te regreso, no te voy a hacer nada, no te va a pasar nada, vas a estar bien, vas a comer rico, dinos qué comida. No, bueno, pues va, ¿no? Pero lo que genera esos enormes miedos y esas enormes faltas de control en nosotros mismos es la incertidumbre y no saber qué va a pasar con nosotros o no saber qué es lo que va a suceder en ese momento. Y enfrentarte muchas veces es una de las técnicas que justamente Cintia y yo compartimos esta certificación en terapia cognitivo-conductual. Y es una de las estrategias para trabajar estos miedos es enfrentarte, ¿sí? Estar frente al miedo. Y tú vas a decidir si esa exposición que vas a tener va a ser, se le llama inundación, o sea, te vas a ir con todo, ahora sí como dicen, como gorda en tobogán, ¿sí? Y te vas a ir de lleno y vas a decir, pues va, a 10 aviones y como nos toque, o vas a ir de a poquito, subes, miras el avión, te bajas, subes, miras el avión, te sientas, subes, miras el avión, te sientas y te tomas una coca. Y es paulatino, ¿sí? Va siendo gradual y esa exposición es la que nos va permitiendo ir diciéndole al miedo, tranquilo, tranquilo, ahí va, todo bien, voy superando esta sensación. Y esto aunado a que el convivio con las parejas se convierte en algo tan intenso y tan difícil de manejar que genera molestias, problemas, desavenencias, en muchas ocasiones generando estados de depresión y ansiedad alarmantes. Y claro, de pronto dices, ¿qué necesito? Salir de mi casa, pero salir sola. Salir, darme una vuelta, respirar y poder ver la luz del día y platicar con alguien diferente y compartir ideas diferentes, porque lo que uno necesita, además de vincularse, es también tener esos espacios. El tener tu espacio de trabajo donde realmente sea un espacio de trabajo y un espacio de casa, de hogar, donde suceden situaciones naturales. ¿Cuántas veces no ha pasado en estos webinars y en estas pláticas que suena el timbre, suena el teléfono, se me va el internet? ¿Por qué? Porque esas son las cosas de estar trabajando en pandemia en casa, ¿no? Y bueno, todas las emocionales que nos ha platicado Cintia. Y a ver, mi Cintia. Gracias, Reich. Mira, ¿cómo podemos dejar de caer en este círculo vicioso y desechar todo aquello que ya no sirve? Primero, nada más, antes de iniciar esta slide, quisiera retomar un poquito el ejemplo del perro que diste, que se me hace muy interesante, porque hay un factor que se llama estrés postraumático, ¿no? Claro. Es cuando nos enfrentamos a nuestros miedos pero vivimos una etapa de shock, una etapa en la cual, y bueno, todas las emocionales que sentimos un miedo desmedido y nos quedó digamos que no lo pudimos superar como esperábamos. Empiezan esto que llamabas tú los sueños repetitivos, empezamos con miedo cuando vemos un perro en la calle. Aquí también hay que diferenciarlo porque ya no es un miedo normal. Aquí ya, bueno, evidentemente fue a partir de algo que te pasó y algo claro, que te fuerte y traumático, ¿no? claro. Ahí es cuando hay que pedir ayuda, hablando de la diferenciación. En cuanto a lo que decías también de la rutina, Rach, creo que es muy importante recordarles a todos que la rutina es la base de la salud mental en estos momentos de pandemia. Tenemos que ponernos a nosotros mismos bases, límites importantes y empezar a ponernos horarios. Si no se hace una cosa que se llama efecto dominó, en donde empezamos de una forma con energía baja en la mañana porque no pudimos dormir en la noche, porque nos sentó el insomnio. Levantémonos temprano, tratemos de que nuestra alimentación sea lo mejor posible. Recordemos que el ejercicio es parte vital de nuestro día. Si podemos establecer algo de meditación, si podemos retomar nuestras actividades cotidianas en la medida de en una mayor normalidad. Recordar cómo lo hacíamos antes y tratar de que siempre estemos muy organizados
y con mucha energía para hacer actividades importantes durante el día. Esto lo digo porque el círculo vicioso es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desechar todo aquello que ya no sirve? ¿Queremos olvidar y soltar para así poder crecer? ¿Cuáles son las creencias que nos tienen adheridos a una zona de confort? Si quieres resultados diferentes, debes dejar de hacer lo mismo. Redescúbrete y vuélvete vigente. Conserva la mejor versión de quién eres, transformándote y reinventándote. Creo que esta es una gran frase. Hay que transformarnos, hay que reinventarnos. No sabemos cuánto va a durar esto. Hay que redescubrirnos, hay que encontrar todas aquellas cosas que tenemos miedo a descubrir de nosotros mismos y enfrentarlas. Muchas veces se nos hace más fácil escindirnos de nuestras propias emociones que confrontar el miedo, que confrontar todas aquellas emociones que sentimos durante el día. Sí tenemos que redescubrirnos. Entramos unos a la pandemia, saldremos otros, sin duda. Ahora, ¿qué es lo que Eso es pasa? algo que les deseamos, ¿eh? O sea, yo sí realmente deseo haber entrado siendo una y salir de otra, o salir siendo otra. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si después de todo esto que vivimos no hay una transformación en nosotros mismos, esto es algo que va a repetir. Porque si no reparamos, repetimos. Y esa es la historia de la humanidad. Y esa es la historia de la ley de la atracción. Y esa es la historia espiritual de del campo en el que lo quieran ver. Si como humanidad no reparamos, repetimos. Y si como individuos no hacemos el trabajo individual que tenemos que hacer cada uno de nosotros en relación a reparar en lo que tenemos que reparar, a sentirnos mejor en lo que nos tenemos que sentir mejor y a transformar todas esas sensaciones y emociones que estamos teniendo, seguramente va a repetir, Cintia. Correcto. ¿No? 100%, Rich, 100%. Y sí, sí lo deseamos, que todos salgamos reparados, Transformados. formados y reinventados. El que no repara, Ojalá. 100% de acuerdo. Aprender algo nuevo, aprender algún instrumento, aprender algún idioma, descubre cuáles son tus pasiones, de qué forma te puedes reestructurar, restablece tus proyectos. Siempre estamos diciendo, ¿no? Antes de esta pandemia era, nunca tengo tiempo para mí, nunca tengo tiempo Exacto. para desarrollar mis nuevas habilidades. Bueno, Exacto. ¿qué creen? Ahorita es el momento. Tengamos nuevos juegos, nuevos hobbies, habilidades. No, miren, el miedo a cuánto va a durar esto es un miedo inevitable, pero transformable. ¿Qué quiere decir esto? Ocupémonos más de cómo vamos a crear y disfrutar lo cotidiano, porque no es como descubrir el hilo negro, ¿no? Hagamos valioso y sorprendente cada minuto. Sé que es difícil, sé que estamos en confinamiento, sé que es muy fácil hablar. Abrimos la puerta de nuestro cuarto y ya hay un niño afuera. Abrimos otra y está alguien peleándose con alguien, ¿no? Lo que decía Rach, que de veras es muy difícil estar haciendo todo el tiempo, todos en la misma casa, todo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, platicaba yo en otro webinar acerca de los adolescentes que tienen tanta energía, así como los niños también, y los adolescentes, bueno, así como nosotros nos las estamos pasando bastante mal, yo creo que ellos también, porque tienen una energía que no saben dónde depositar, porque pues todo es no, muchas cosas son no, ¿no? No puedes ir a la reunión social, pero fíjate bien dónde estás, pero entonces, ¿y este cuate con quién estuvo? Lo vas a traer a la casa, pero entonces nos vas a poner a todos en peligro. Es bien complicado, para ellos está siendo un momento, pero yo lo que he observado de los adolescentes es que también tienen un chip diferente a nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos por nosotros, porque muchas veces estamos muy preocupados por los hijos, por la pareja, por otras personas, y esto causa más miedo, porque a veces nos estamos perdiendo cuidando de los demás. Aprendamos a cuidar de nosotros, a gestionar y regular nuestras emociones en lugar de reprimirlas, porque si las reprimimos salen sin control. Observa tus emociones, pero no las personifiques. Es aprender, no sé si se acuerdan de una película que hubo hace unos años de Pixar que se llamaba Intensamente. Es una de caricaturas, en donde Preciosa.
preciosa en donde se representan todas las emociones. Lo que tenemos que empezar a hacer es salirnos de las emociones y empezar a observarlas, pero no personificar el enojo, la tristeza, porque entonces lo que nos sucede es que nos perdemos en el ojo del huracán o en el problema que estamos viviendo, ¿no? Hay que aprender a modularnos en cuanto a la intensidad, duración y frecuencia. Se vale enojarse, se vale estar triste, se vale tener miedo, se vale reconocer todas estas, se vale pedir ayuda, pidamos ayuda, no creamos que somos invencibles, porque esto es como barrer abajo de la alfombra la ansiedad y el miedo que sentimos para que en algún momento este salga con una fuerza inevitable. Buenísimo. Y bueno, pues hablemos ahora de seguimos con estas recomendaciones, ¿sí? Muy importante esta parte de redireccionar nuestras creencias, la introspección de nuestras creencias y observar cuáles ya nos sirven, ya vamos a movernos, vamos a hacer otra cosa con lo que necesitamos. Recordar que esta parte que decimos, que el que no repara repite, que si no tienes estos futuros, que si no estás viendo con claridad las cosas, evidentemente te vas a sentir que las cosas te están sobrepasando. Por lo tanto, cuando te sobrepasan, entras en estrés, entras en ansiedad, entras en miedos, entras en depresión, o sea, se hace un círculo vicioso tremendo. Y el único responsable para que las cosas funcionen eres tú, porque estamos tomando decisiones todo el tiempo, porque nosotros decidimos hacia dónde vamos, hacia dónde miramos, hacia dónde estamos, nuestro tira de lanza, ¿no? Y entonces, en el momento en el que nosotros estamos reparando, construyendo, recolectando, ahí es donde estamos generando. Si nosotros estamos generando nuestras respuestas y nuestras redes sociales en relación al miedo, a la angustia, a la depresión, ya ves llegar a tu amigo que dices, ya viene ahí con sus problemas, suficientes tenemos todos. Pero ¿qué pasa cuando uno vibra diferente? Cuando estás vibrando en amor, cuando estás vibrando independientemente de lo que pasa, porque siempre podríamos estar peor. Entonces, vibrar en amor, vibrar en armonía, vibrar en las cosas que tenemos que hacer, que nos sentimos bien, que nos sentimos a gusto, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, en hacer deporte, como dice Cintia, en meditar, en hacer tai chi, en hacer cuántas artes marciales no hay para regresar y armonizar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Todo el qigong, muchísimas cosas que nos pueden ayudar a estar y sentirnos mejor. Porque si tú estás bien en el momento presente y hablando todo esto que es mindful, ¿no? ¿Qué es esta parte de mindfulness? Es la diferencia entre tener la mente llena, mindful, y mindfulness es tener la mente vacía y poder disfrutar el aquí y el ahora en este momento preciso y en lo que estamos haciendo. Porque el único responsable para que esas cosas sucedan eres tú mismo. Tú mismo, en tus manos está el que esas emociones se viertan para algo que es más positivo. Te dejo las otras, Cinti. Gracias, Rach. Y nada más quería ver, porque están haciendo una pregunta Sí. de cómo se personifican las emociones, ¿no? Esto que acabo de decir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, a veces en lugar de responder, reaccionamos. Entonces, digamos que alguien se te cierra en el coche, clásico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento empezamos con el ta, 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 o empezamos con el cerrón de coche, o N cantidad de situaciones. Si en ese momento nos personificamos en la ira o el enojo, va a pasar eso, vamos a reaccionar de forma negativa. Sin embargo, si respondemos de una forma más asertiva, pongámoslo así, y nos reconocemos como personas valiosas, vamos a decir, a ver, momento, sí me enojé mucho, este cuate se me cerró horrible, pero voy a tomar mi distancia y si puedo, me voy a ir a otra calle y voy a responder de otra manera. Eso es no personificar la emoción. Si personificas la emoción, te pierdes en ella y te pierdes como persona, ¿no? Que espero que esto haya respondido tu pregunta. En esta situación de crisis hay que implementar técnicas para estar en una especie de dieta mental, donde los pensamientos que dominen sean positivos y de agradecimiento, ya que el encierro y el aislamiento pueden llevarnos a un efecto dominó, en donde los pensamientos negativos
nos produzcan tener un día caótico y de inestabilidad, terminando con una noche de insomnio, y este ciclo podría repetirse día a día, dando como resultado un ciclo vicioso lleno de ansiedad. Creo que esto ya lo habíamos platicado, Rach, y Sí. por mi parte, a mí solo me resta dar las gracias, decirte que te adoro con toda mi alma, que es un plan. Todavía nos faltan unas recomendaciones, mi Cintia, para la gente que se las lleve. Y bueno, rapidísimo es esa parte de levántate temprano, que no dominen tus pensamientos negativos tu vida, y descubrir un buen libro, una buena música, un buen momento de sentarte, una buena plática, una buena charla, para que puedas hacer el cambio. Porque sí, si te transformas en momentos de crisis, seguramente tu vida es un éxito. Seguramente vas a estar mejor en el resto de la vida. Y bueno, también nos queremos abrir por si hay algunas preguntas. Vamos a dejar de compartir nuestras pantallas y nada más, bueno, les voy a dejar aquí las redes sociales, tanto de Facebook, de Instagram, de YouTube. La mía es raquel.kaplan1111@gmail.com y me encuentran en todo como Raquel Kaplan. Y a Cintia. seglintiber@hotmail.com. A sus órdenes. Y también Cintia está en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, está como cintia.eglin, ¿no, Cintia? Les voy a poner aquí en el chat. Sí, ponles tu teléfono también si alguien te quiere contactar o no sé qué les quieras poner. Les pongo les pongo o tu correo, lo que te sientas cómoda. Pues les voy a poner la página Órale. que yo tengo y ahí viene una área de contacto. Entonces, a sus órdenes, y también les comparto mi teléfono. Y Rach, de verdad es un placer, un gustazo. Eres una reina dorada. Gracias y ahí viene una área de contacto. Entonces, Cintia, me gustaría platicar ver todas estas. Aquí déjenme ver si no hay preguntas. En Facebook no veo preguntas. Por ahora no hay preguntas. Entonces, bueno, pues nos quedamos. No veo preguntas. A ver, déjame ver por qué vamos. Ok. Pues básicamente despedirnos, agradecerte muchísimo, Sin, y gracias por compartir este espacio maravilloso. Por aquí dice, me encantó, muchas gracias, de repente me da miedo porque he trabajado más de lo normal y obviamente estar encerrados no es lo mío. No quisiera que se extendiera esta plática. Me ha ayudado mucho. Pues muchísimas gracias, Clarita. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos. Les recuerdo que todos los miércoles a la 1:00 p.m. este espacio es para ustedes, este espacio de crecimiento, de bienestar familiar, de bienestar individual. Y gente tan profesional como Cintia Eglin, una extraordinaria psicoterapeuta individual y de pareja, hoy me hizo el honor de estar aquí conmigo y acompañarnos en este foro tan rico. Y bueno, gente del calibre de Cintia, lo intentaré, que siga viniendo. Completamente mío, ya me está dando terror y ansiedad todo lo que ¿Por qué? Al revés, amiga, que sepan quién eres. Las que no te conocen, que te vuelvan a pedir aquí, porque así te digo, lo siento, la gente te quiere de regreso. Y hay mucho que hablar contigo de muchas cosas. Ojalá así que encantada. No, ya sabes, este es espacio tuyo. Y gracias a todos los que se conectan todas las semanas. Gracias muchísimas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hay un tema increíble. Lo verán publicado prontamente. Pero es algo que, como siempre, les va a servir mucho. Con todo mi cariño me despido. Gracias a todos. Gracias, Cintia. Gracias a toda la gente preciosa que se conecta. Gracias. Gracias, mi Rich. Love you. Bye. Gracias.